Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Vamos al libro de Apocalipsis, hermanas, hermanos. Capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Y después vamos a ir viendo algunos aspectos importantes. 13, 1 al 10. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Miren qué terrible. La bestia que vi era semejante, dice, a un leopardo. Sus pies eran como de oso, su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, le dio su trono y le dio gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y aquí está la fe de los santos. Hasta aquí leemos. Pretendo en cubrir estos 10 versículos que hemos leído. Espero que lo podamos hacer. El capítulo 13, vemos por la lectura que se introduce a 2 bestias, así las llama el pasaje, ¿lo notaron? Introduce dos bestias, el anticristo y el falso profeta. El anticristo y el falso profeta, que juntamente con Satanás forman la trinidad maligna e inicua, que trata de arrebatar, que trata de quitar la adoración, y trata de quitarle el reconocimiento, y trata de quitarle el poder, y trata de quitarle el señorío a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que
Es lo que está diciendo este capítulo, lo vamos a ver parte por parte. En los últimos días Satanás usará dice aquí que Satanás usará dos personalidades perversas en ese ataque contra Dios. Va a usar el anticristo, representando como una bestia que sube del mar, y el falso profeta, representado como una bestia que sube de la tierra. Acabamos de leer, ¿se acuerdan? Entonces, el apóstol Juan, quien recibe esta visión, quien recibe esta revelación, describe, ¿verdad?, el espíritu del anticristo. Y dice la Biblia que el anticristo ya está en la tierra. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Primera de Juan 2, 2. Veintidós. 22. Dice, hay una pregunta: ¿quién es el mentiroso? Pues el que niega quién es Jesucristo, ¿verdad? Ahora mire, ese es el anticristo, el que niega el poder de Cristo, el sacrificio de Cristo, el ministerio de Cristo, el amor de Cristo, el poder de Cristo, la gloria de Cristo, etcétera, etcétera. El que niega y dice que esto lo hace el anticristo. Y más adelante, en el capítulo 4 de este mismo libro, Primera de Juan 4, versículo 3, vuelve a decir: y todo espíritu, dice, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ¿qué? Ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Entonces fíjense, algunos todavía están esperando que venga. La Biblia dice que el anticristo ya está. ¿Quién es el anticristo? El que se opone a Cristo. El que se opone a Cristo. No lo reconoce como el único y suficiente Salvador. Y todo lo que Cristo representa, ¿verdad?, y hace. Ahora, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo y que somos hijos de Dios, no tenemos que tener miedo del anticristo, no tenemos que tener temor de este espíritu de oposición contra Dios. Y no solo está en contra de Dios, ¿verdad?, sino que también está en contra de la iglesia, ¿verdad? También está en contra de los creyentes. Y hay hermanos que tienen temor, pero los creyentes no deben tener temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, dice Juan, hijitos. Y Juan es el mismo que escribe Apocalipsis, o que recibe la revelación de Apocalipsis, ¿verdad? Hijitos, dice, vosotros sois de Dios, vosotros sois de Dios. Y dice: y los habéis vencido, porque mayor es
el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Está Cristo, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es algo que el creyente debe de saber. Mayor es el que está en vosotros, Señor Jesús, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. En el mundo está el anticristo, todo lo que se opone a Cristo, todo el que se opone a la iglesia. Pero como hijos de Dios nosotros no debemos tener miedo, no debemos tener temor. ¿Por qué? Porque aquí la palabra, 1 Juan 4:4 dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mire qué bendición, de una manera callada, sin aspavientos, el Señor está con nosotros, el Señor está con usted, le defiende, le ayuda, le fortalece, le guía, le sostiene, le anima a seguir adelante. Pero debemos creerlo, debemos tener esa fe, debemos tener esa confianza. Hay hermanos, ¿verdad?, que pierden la fe, se desaniman por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas interpersonales. Se desaniman. No, el creyente dice que no, porque dice el Señor, porque mayor es el que está con nosotros. Pero usted y yo tenemos que desarrollar esa convicción. Cristo allá en Juan dice, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Y habla entonces de que envió al Espíritu Santo. Vea qué lindo. Entonces, va a haber un día, hermanas, hermanos, cuando un hombre llamado el hombre de pecado o el hijo de perdición, así lo llama la Biblia, vamos a ver, se convertirá en un dictador mundial, Y fíjense cómo en el mundo si usted observa, si usted ve, se van preparando las cosas. Fíjense que hoy se habla de la globalización. Sí lo han oído, ¿verdad? Hoy dieron una noticia muy importante. El gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda y después el presidente de la República. Y dice, tomamos medidas en México para que el problema global de la economía no afecte al peso, no afecte. Se está preparando todo eso se está preparando. Y los creyentes muchas veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? Entonces va a haber un día, hermanos, cuando un hombre que la Biblia llama el hombre de pecado, la Biblia llama el hijo de perdición, se va a convertir en un dictador del mundo. Y dice que Satanás le dará poder. Y le va a dar poder sobre todo el mundo. Le va a dar poder. O a lo mejor ya lo tiene. Entonces entremos pues de una manera más detallada, de una manera más específica, después de esta introducción, después de estos comentarios generales, importantes, necesarios, vamos a entrar. Y vean, ¿verdad?, que esto representa la persecución de Satanás, allí personificada en los gobernantes del mundo. Y en esa época, cuando Juan vivía, pues era el imperio romano, ¿verdad? Era Roma, un imperio cruel, un gobierno cruel, desalmado, etc. Muy bien. Capítulo 13, versículo 1, para ir viendo algunos detalles. Dice, miré, me paré, dice Juan, sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia,
una bestia. Para algunos exégetas, para algunos eruditos, esta bestia pues simbolizó al Imperio Romano, al Imperio Romano. Ay, perdón, ya empezó el efecto. Hoy, siempre cuando salgo a las 5 tomo mi loratadina. Hoy salí antes y se me olvidó, así que me van a disculpar. Fíjese, me paré sobre la arena del mar, dice Juan, así que estaba en una playa y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y les decía, ¿verdad?, que para algunos estudiosos de las cuestiones apocalípticas, esto representó al Imperio Romano. Otros estudiosos de Apocalipsis dicen que se refiere, que está hablando del anticristo que va a aparecer al final de los tiempos. Roma tuvo mucha similitud, ¿verdad?, por su crueldad con los cristianos, ¿verdad? Mató a Jacobo, por ejemplo, líder de la iglesia, ¿verdad?, y a muchos más. Ahora, vean ustedes esta visión. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y dice que tenía 10 cabezas, 10 cuernos, y además 10 diademas. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas dice que tenía nombres de blasfemia. Ahora, ¿dónde está el antecedente de esta visión? Fíjense que el antecedente de esta visión, primero la tuvo Daniel miles de años antes de que Juan estuviera en la isla de Patmos. Y vamos a verla para que usted pueda comparar y podamos además ver la unidad de la Biblia. Daniel, libro de Daniel, capítulo 2, versículo 7, 2 al 7, Daniel 2, del 2 al 7. Aquí tenemos esta visión, y ahí está el antecedente, hermanos, de esta tremenda visión que tiene Daniel. Y es interesante porque, como les dije, ¿verdad?, podemos ver nosotros esa unidad de la Biblia, esa unidad de la palabra del Señor. Entonces, ojalá que esto nos ayude. Más adelante también en el mismo libro del Apocalipsis, si usted ve en el capítulo 17, vuelve a repetirse, allá en el versículo 8, dice que la bestia que has visto, la bestia que has visto era y no es. Era y no es. Y está para subir del abismo, y está para ir a perdición.
los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Qué importante, ¿verdad?, que nuestro nombre esté en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, pero será. Versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7, oiga, aquí está la interpretación. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer que estudiamos al capítulo anterior. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, deberá durar breve tiempo. La bestia que era y que no es también el octavo, y es uno de los 7 y va a la perdición. Ahora, vimos nosotros, si leemos nosotros en Daniel, en el libro de Daniel, allí vamos a verlo para que no pensemos, ¿verdad?, que es una figura mitológica y así sin ningún beneficio, ¿no? Mire la revelación que tiene Daniel. Empezamos ahí en el 7, como dije antes, en el 2, dice, Daniel está hablando de la visión de las bestias de las que habla Apocalipsis. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas se fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre sus pies a manera de hombre, y se le dio, dice, un corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia, dice Daniel, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Era bestia, tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ellas. Y tenía, dice, mire otra vez, los cuernos, 10 cuernos, 10 cuernos. Y más adelante, en el versículo 19, dice Daniel, yo tenía deseos, dice, de saber qué significa esto. Versículo 19. Tuve deseos de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y que desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro
que le había salido antes, el cual habían caído 3. En ese mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con insolencia, parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, o sea, el Señor Jesús, y se hizo justicia a los santos del Altísimo, creyentes, los mártires, los que habían sufrido. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino de Dios. Entonces vean ustedes, ya en el 25 sigue los significados. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Un cuarto reino en la tierra. Los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes. Y así viene la explicación en el resto de este capítulo. Entonces, hermanas y hermanos, la interpretación de este pasaje o de esta revelación que el ángel, ¿verdad?, y que el Espíritu Santo da de la bestia, 10 cuernos. ¿Qué dice 17:12 de Apocalipsis? Los 10 cuernos que han visto son ¿qué? 10 reyes. ¿Está la interpretación? Los 10 cuernos que han visto son 17:12. Son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. ¿Se entendió? ¿Me di a entender? Muy bien. Ahora, hay otra cosa que merece aquí que lo subrayen. En el mismo versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice al final, dice un nombre de blasfemia. Blasfemia, nombre de blasfemia. Un nombre blasfemo, pues. Nombre blasfemo. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, los emperadores romanos, la historia universal, los emperadores romanos fueron muy dados a asumir títulos de deidad. Por ejemplo, Domiciano, él se daba el título de Dominus et Deus Moster. Él decía, nuestro Señor y Dios. Y así quería que le dijeran, nuestro Señor y Dios. Eso es una blasfemia, porque la Biblia enseña otra cosa, ¿verdad? Ahora, dice, aquí hay otra palabrita que hay que subrayar. Dice que su procedencia, ¿de dónde procede? Dice Juan, ¿vi subir de dónde? Del mar, procede del mar. Su procedencia, el mar. El mar representa todos los pueblos, todas las naciones. Y no nomás en Apocalipsis. Hay información, por ejemplo, si consideramos Isaías, hay un dato en el libro de Isaías, capítulo 17 de Isaías, y vea usted por favor el versículo 12, Isaías 17, 12, si alguien gusta leerlo. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido con los
¿Se da cuenta cómo se compara el mar con estos pueblos? ¿Cómo se compara este pueblo con el mar? ¿Se da cuenta? O sea, no literalmente va a salir del mar, salir del pueblo, del pueblo. Por eso les decía yo al inicio, ¿verdad? Parece que el ambiente ya se está preparando, porque hoy se habla de globalización. Hoy se habla que lo que pasa en China le afecta a México. Y antes el problema era allá, ¿no? Pero ellos no sé qué cosa hicieron con su dinero, con su moneda, que afectó. No nomás a México, en muchas partes del mundo, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Cosas que nosotros no entendemos, solo los economistas, creo yo. Pero vemos que el ambiente como que se va preparando. Entonces vean, aquí en 17:12, la multitud de pueblos que harán ruido como estruendo del mar, bramar de naciones, que será como el bramido, como el ruido, dice, de muchas aguas. Entonces, no solo Juan en su visión menciona al mar, que de ahí sale esta bestia, que le llama bestia. Se refiere a los pueblos, las naciones. Hay otro dato, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 57 de Apocalipsis y versículo 20, 57, 20. Mire, si alguien nos hace el favor de leerlo, por favor. ¿Los impíos qué? 57, 20. ¿Qué dice? ¿Los impíos qué? Son como el mar de tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas se ahogan. O sea, para que no lo tomemos literal, ¿verdad? No se refiere que será un ser, quién sabe cómo, que salga literalmente del mar, se refiere de los pueblos. Y aquí Isaías dice que los impíos son como el mar en tempestad. Los impíos son los que no son creyentes, los que no han sido lavados por la sangre de Cristo, como mar en tempestad. ¿Ha visto alguna tempestad en el mar? ¿Ha estado en alguna tempestad en el mar? Hermanos, es la cosa más espantosa. Sus aguas, dice, arrojan como cieno y lodo. Y más adelante dice, no hay paz para los impíos. Son como mar en tempestad. Se refiere, pues, el mar se refiere a las gentes. ¿Estamos de acuerdo? Y más adelante, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17:15, también me dijo, dice Juan, las aguas que has visto, dice Juan, son, ¿qué cosa? Los pueblos, ¿no? Las aguas que has visto, dice, son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la procedencia dice del mar, salió del mar, pero no pensemos que es literal, se refiere a los pueblos. Hay más citas en Ezequiel, en Jeremías, en el Antiguo Testamento, pero es suficiente, ¿verdad? Usted puede buscar más si tiene interés. Entonces, seguimos con el versículo 2. ¿Se comprendió esto, hermanos? Seguimos con el versículo 2 del capítulo 3. Híjole, no podemos avanzar. La bestia que vi era semejante ahora a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, le dio su trono y le dio su gran autoridad. Mira, aquí hay tres palabras que hay que subrayar para luego poderlas recordar más fácilmente. Está la palabra leopardo. Dice, era como un leopardo, dice Juan, lo que vi. Pero también menciona oso y también menciona el león.
Ahora, nuevamente esta visión de Juan tiene su antecedente en el libro de Daniel, en el mismo capítulo donde estábamos, capítulo 7, y mire en el versículo 4, dice que la visión, ¿verdad? Dice que la primera era como un león, tenía alas como de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas y se le dijo: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré otra semejante, dice, a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia, dice, tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi a la 4ª bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía 10 cuernos. Entonces vea, esta visión de Juan en el Apocalipsis tiene su antecedente en la visión de Daniel. Ya la vieron, ¿verdad? Y hay esa armonía, como ya dijimos. Ahora, se mencionan 4 bestias. Ya leímos que representan 4 imperios, 4 gobiernos, con 4 reyes, dice allá, 4 imperios sucesivos. Ahora, vemos nosotros en Apocalipsis que Juan combina en una sola bestia las características de las 4 bestias que ve Daniel. Juan combina en una sola bestia las características de las 4 bestias que ve Daniel para expresar ese concepto, para expresar ese concepto que los cristianos tenían y que los cristianos daban a Roma, ¿verdad? Al imperio romano, que era un imperio, un gobierno opresor, cruel, malo, sanguinario, terrible, ¿verdad? Ahora, debemos nosotros, hermanos, de saber también que se usan estas metáforas. Se usan estas metáforas de los enemigos de Dios y de los enemigos del pueblo de Dios. Son metáforas. No es literal, ¿verdad? Sino que son metáforas y se usa como enemigos del pueblo del Señor. Y no solamente acá. Mire, por ejemplo, en los Salmos. Bueno, están en los Salmos, está en Isaías, está en Jeremías, Pero vamos a ver algo, una metáfora que se usa. En el Salmo 74:14, ¿qué se menciona? No fueron visiones, metáforas exclusivas de Juan, sino que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, mire aquí en el Salmo 74:14, dice que aplastaste las cabezas del Leviatán. Leviatán. ¿Qué es Leviatán? ¿Qué simbolizaba? ¿Quién usaba esta figura del Leviatán? Sigamos leyendo, vamos a encontrar una luz para ver de paso hoy vamos a ver la cuestión del Leviatán, ¿verdad?
Ahora, acuérdense ustedes, y que ahí en Historia Universal lo vieron, los imperios antiguos fueron muy dados a usar símbolos de animales. Por ejemplo, este lagarto rojo, ¿no? Bueno, no lagarto, le llaman, ¿cómo le llaman hoy? No, ahorita viene en mi cabeza. Dragón rojo, ¿verdad? Los egipcios, los antiguos egipcios usaban mucho el dragón rojo, símbolo que ellos usaban, ¿verdad? Hoy los chinos, ¿verdad? Los chinos, ellos siguen usando, los chinos siguen usando el dragón rojo, y no se quiere apagar, hermanos. Perdón. Entonces aquí está el Leviatán. Ahora mire, aquí en Isaías 27:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte. ¿A quién? Leviatán. ¿Quién es Leviatán? Una serpiente veloz. A Leviatán, ¿cuál? La serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Quién es la serpiente? Bíblicamente. Desde el principio, Génesis 3, Satanás, ¿verdad?, se personificó en una serpiente para hacer caer a Eva, a Adán, ¿verdad? Y la Biblia en otros pasajes más adelante de Génesis dice la serpiente antigua, dice, que es Satanás, ¿verdad? Que es Satanás. Entonces vean, ya descubrimos, ¿verdad? Ya aprendimos quién es Leviatán de paso, ¿no? Mire aquí en el 13, perdón, en el 29:3 de Ezequiel, 29:3 de Ezequiel, dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, el faraón, rey de Egipto, el gran dragón que hace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Mentiroso, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que estas metáforas, ¿verdad?, que usó Juan, en primer lugar eran muy usadas en la antigüedad, en los símbolos, y hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy hay naciones que tienen símbolos de algunas aves, de algunos animales, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a concluir este aspecto. Dice aquí en el versículo 3, dice que, versículo 3, regresamos a Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y aquí hay varias cositas que hay que subrayar. Número 1, herida mortal. Hay que subrayar eso y vamos a mencionar algo. Otra palabra que hay que subrayar: fue sanada. Esa herida mortal dice que fue sanada. Ahora, la bestia es una farsa, ¿no? Una farsa de lo que es espiritual, de lo que es Dios, de lo que es cristiano, de lo que es Biblia. Una farsa. Una farsa. Dice que la herida fue sanada. Ahora, hay otra cosa que hay que subrayar acá. Versículo 3. Dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. O sea, el mundo entero
estaba ¿qué? Fascinado, maravillado. Dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora mire, la cabeza herida de muerte, la cabeza herida de muerte. Algunos historiadores piensan que se puede referir, por ejemplo, a Nerón. Ustedes conocen la historia. Nerón fue muy sanguinario, muy cruel con el pueblo cristiano. Él muere, ¿verdad? Él se suicida, ¿verdad? Pero luego apareció Domiciano, otro emperador, y Domiciano, él revivió la persecución del pueblo cristiano. Dicen que a eso se refiere, que esa cabeza que fue herida de muerte fue sanada, fue sanada. Entonces, hermanos, vean qué interesante, ¿verdad? Un estudio para ir inclusive más despacio. Lo dejamos aquí. Espero que hayamos despejado dudas y no hayamos dejado más dudas. Amén. Sí, hermanos, Apocalipsis, ese es el problema que tiene. Ahora, una cosa muy importante, ¿verdad? Usted tenga fe. Acuérdese que la vida cristiana es por fe, ¿verdad? La vida cristiana es por fe. A veces no entendemos, pero por la fe tenemos que aceptarlo y Dios nos va a ayudar. Antes de orar para despedirnos.